Existe una verdad tan radical que la mente humana resiste aceptarla incluso cuando toda la existencia la confirma. Esa verdad no es una creencia mística ni un concepto religioso distante. Es la realidad más evidente y al mismo tiempo la más negada. Cada ser humano es la presencia divina manifestada en forma física. No una parte de lo divino. No un reflejo distante. Sino la totalidad de la conciencia creadora experimentándose a sí misma en un cuerpo. ¿Por qué entonces persiste la duda? La mayoría de las personas vive buscando fuera lo que ya reside dentro. Buscan señales en el cielo. Buscan maestros que les revelen secretos. Buscan prácticas que los acerquen a algo que creen lejano. Pero en las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta búsqueda exterior se revela como la mayor distracción. La conciencia que crea mundos no está en un templo ni en una dimensión lejana. Está aquí, ahora, siendo cada uno. Reconocerlo no es arrogancia. Es despertar. Cuando alguien dice ser divino en forma humana, la mente educada en limitación se revela inmediatamente. Surgen pensamientos de modestia aprendida. Surgen miedos de blasfemia. Surgen comparaciones con otros que parecen más iluminados o más dignos. Pero esa rebelión no viene de la verdad. Viene del condicionamiento que enseñó a la humanidad a sentirse pequeña, separada, insuficiente. ¿Cuántas generaciones vivieron negando su propia naturaleza creadora porque así se les instruyó? La duda no es natural. Es aprendida. La separación entre lo humano y lo divino fue una idea insertada en la conciencia colectiva durante siglos. Esa separación creó religiones que prometían salvación. Creó jerarquías espirituales que colocaban a algunos más cerca de Dios que otros. Creó una humanidad que rogaba por milagros en lugar de reconocer que ella misma era el milagro. Pero la verdad permanece intacta a pesar de toda distorsión. Ninguna doctrina puede cambiar lo que cada ser realmente es. Ninguna creencia puede anular la naturaleza creadora de la conciencia. Existe solo una presencia, y cada forma es esa presencia manifestada. ¿Qué cambia cuando finalmente se acepta esta verdad sin reservas? Todo. El mundo exterior deja de ser algo que sucede a alguien y se convierte en algo que surge desde alguien. Las circunstancias dejan de tener poder absoluto. La víctima se transforma en creador consciente. Las oraciones cambian de súplicas a afirmaciones. Y la vida, que parecía un camino de pruebas y sufrimientos, se revela como el escenario donde la conciencia divina experimenta infinitas posibilidades. La duda solo persiste mientras se niega a mirar directamente a esa verdad. Pero una vez vista, ya no puede ignorarse. La ley de la asunción, tal como Neville Goddard la presentó en sus enseñanzas, no es una técnica de manifestación superficial. Es el reconocimiento de que la conciencia asume estados y esos estados se materializan inevitablemente. Cuando alguien asume internamente ser divino, no como afirmación vacía sino como convicción profunda, toda su realidad se reorganiza para reflejar esa asunción. No porque algo externo cambie primero, sino porque la conciencia es la única sustancia de la que todo está hecho. El mundo no es un lugar sólido donde ocurren cosas. Es la proyección continua de estados internos. ¿Cuántos viven toda una vida sin comprender esto? Imagina un espejo que refleja todo lo que se coloca frente a él. El espejo no cuestiona, no juzga, no decide qué reflejar y qué ignorar. Simplemente muestra lo que está presente. La realidad funciona de la misma manera con la conciencia. Cada creencia interna, cada asunción sostenida, cada identidad adoptada se refleja en el mundo exterior con precisión matemática. Cuando alguien se asume limitado, el espejo muestra limitación. Cuando alguien se asume poderoso, el espejo muestra poder. Cuando alguien finalmente se asume divino, el espejo no tiene opción, debe mostrar divinidad manifestada. El espejo nunca miente. Pero aquí surge la pregunta más importante: ¿por qué la mayoría vive reflejando carencia, dolor y limitación si realmente son divinos? La respuesta no está en la realidad exterior. Está en la identidad asumida inconscientemente. Desde la infancia, se enseña a las personas que son cuerpos limitados sujetos a circunstancias. Se les enseña que el mundo tiene poder sobre ellas. Se les enseña que deben adaptarse, sobrevivir, competir. Y esa enseñanza se convierte en la asunción dominante. No porque sea verdad, sino porque fue repetida hasta convertirse en convicción. ¿Qué pasaría si esa convicción fuera reemplazada? En las investigaciones de Bruce Lipton sobre epigenética, se demuestra científicamente que las creencias modifican la expresión genética. Las células responden no a la realidad objetiva, sino a la percepción del ambiente. Una célula expuesta a estrés percibido se comporta de manera defensiva incluso si no existe amenaza real. Una célula expuesta a información de abundancia se expande y prospera.
El cuerpo entero, compuesto por billones de células, responde a la identidad asumida por la conciencia que lo habita. Cuando esa conciencia se asume divina, cada célula recibe esa información. Y el cuerpo comienza a funcionar desde un patrón completamente diferente. La biología confirma lo espiritual. La mayoría de las personas vive en un estado de olvido. No olvido de información externa. Olvido de sí mismas. Olvidaron quiénes son realmente debajo de todas las capas de condicionamiento. Olvidaron que antes de asumir cualquier identidad limitada, ya eran la presencia completa. Ese olvido no es culpa. Es resultado de siglos de narrativas que separaron lo humano de lo divino. Pero el olvido puede revertirse. No mediante esfuerzo sobrehumano. No mediante sacrificio extremo. Sino mediante el simple acto de recordar. ¿Y si despertar fuera solo eso, recordar lo que siempre fue verdad? La duda se disuelve cuando la memoria regresa. Cuando la conciencia despierta a su verdadera naturaleza, lo primero que cambia no son las circunstancias externas. Es la relación con esas circunstancias. Algo que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en una oportunidad para crear conscientemente. Algo que antes generaba miedo se revela como neutral hasta que la conciencia le asigna significado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este cambio de perspectiva no es filosófico sino práctico. No se trata de pensar diferente para sentirse mejor. Se trata de reconocer que la conciencia es la única causa y todo lo demás es efecto. ¿Cuántos siguen buscando causas en el mundo exterior? Existe una diferencia profunda entre creer en Dios y reconocer que uno es la expresión individual de esa presencia divina. La creencia coloca a lo divino afuera. La creencia mantiene la separación. La creencia pide, ruega, espera. Pero el reconocimiento es completamente diferente. El reconocimiento elimina la distancia. No hay nadie a quien pedirle porque la fuente creadora ya está siendo uno mismo. No hay espera porque el poder ya está presente. No hay separación porque nunca la hubo realmente. Solo había una idea de separación sostenida como verdad. Y esa idea creó toda una realidad basada en carencia. Cuando la idea cambia, la realidad la sigue inevitablemente. Piensa en un teatro donde se proyecta una película. La imagen en la pantalla parece tener vida propia. Los personajes parecen tomar decisiones. Las situaciones parecen desarrollarse independientemente. Pero todo proviene del proyector. Sin el proyector no hay película. Sin la luz que atraviesa el rollo no hay imágenes. La conciencia es ese proyector. La vida externa es la pantalla. Muchos pasan toda su existencia tratando de cambiar la película tocando la pantalla. Reorganizan escenas. Luchan contra personajes. Se frustran cuando nada cambia permanentemente. Pero quien despierta va directo al proyector. Cambia lo que se proyecta desde dentro. Y la pantalla no tiene opción, debe mostrar la nueva película. Joe Dispenza explica en sus estudios sobre neuroplasticidad que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada vívidamente. Las mismas redes neuronales se activan. Las mismas hormonas se liberan. El mismo impacto biológico ocurre. Esto confirma científicamente lo que Neville Goddard enseñó espiritualmente: la imaginación asumida como real crea realidad física. Cuando alguien se imagina siendo divino, no como fantasía lejana sino como estado presente, el cerebro y el cuerpo comienzan a funcionar desde esa identidad. Las células reciben nuevas instrucciones. Los patrones energéticos se reorganizan. Y el mundo exterior, que siempre fue espejo, comienza a reflejar esa nueva asunción. La ciencia y la espiritualidad dicen lo mismo con diferentes palabras. Pero la duda persiste para muchos porque fueron entrenados en evidencia externa. Les enseñaron que primero debe cambiar el mundo y luego pueden cambiar internamente. Les enseñaron que las circunstancias determinan estados internos. Les enseñaron que son víctimas de fuerzas mayores. Y bajo esa enseñanza construyeron toda una vida. Abandonar esa estructura de creencias puede sentirse aterrador. Puede parecer irresponsable. Puede parecer peligroso. Pero la verdad no cambia por el miedo que genera. La verdad permanece. Cada ser es conciencia divina manifestada en forma humana. Y esa conciencia tiene poder absoluto sobre su propia experiencia. ¿Qué pasaría si la duda se soltara aunque sea por un instante? Aunque sea para experimentar. Aunque sea para verificar. La respuesta llegaría inmediatamente. En Juan capítulo 10, versículo 34, se encuentra una de las afirmaciones más directas y revolucionarias de toda la Escritura. Allí se dice claramente: vosotros sois dioses. No es una metáfora poética. No es un elogio condicional.
Es una declaración de identidad que la mayoría ha leído sin comprender realmente. Cada palabra de ese versículo lleva consigo una verdad que desmantela siglos de enseñanzas de separación. Cuando se lee sin los filtros del condicionamiento religioso, el mensaje es imposible de ignorar. La divinidad no es algo que se alcanza. Es algo que ya se es. ¿Por qué entonces esta verdad fue ocultada o diluida durante tanto tiempo? La resistencia a aceptar esa afirmación bíblica no es accidental. Aceptarla significa que cada persona tiene poder creador absoluto sobre su propia experiencia. Significa que no hay intermediarios necesarios entre el ser humano y lo divino. Significa que las oraciones no son súplicas sino declaraciones de quien ya posee autoridad creadora. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, ese versículo se convierte en la confirmación bíblica de la ley de la asunción. Cuando alguien asume internamente ser lo que ese versículo declara, toda su realidad debe reorganizarse. No porque Dios lo permita desde afuera, sino porque ese alguien es la presencia divina operando conscientemente. Muchos han leído ese versículo y lo han interpretado como algo simbólico o futuro. Han pensado que significa que algún día, después de mucha purificación, podrán acercarse a lo divino. Pero esa interpretación mantiene la separación intacta. Mantiene la búsqueda activa. Mantiene la sensación de insuficiencia presente. Sin embargo, cuando se aplica prácticamente lo que el versículo afirma, todo cambia. Si alguien realmente es divino ahora, entonces sus pensamientos tienen poder creador ahora. Sus asunciones internas se manifiestan ahora. Su imaginación moldea la realidad ahora. No mañana. No cuando sea más digno. Ahora. En este preciso instante. ¿Qué impide vivirlo así? La duda que persiste en tantos corazones no es falta de fe. Es resultado de experiencias dolorosas donde parecía que nada cambiaba sin importar cuánto se creyera. Es resultado de oraciones que parecieron no ser escuchadas. Es resultado de esfuerzos espirituales que no produjeron los milagros esperados. Y ese dolor es completamente válido. Pero ese dolor no invalida la verdad. Ese dolor provino de asumir ser alguien separado de lo divino que debía convencer a una fuerza externa para obtener ayuda. Cuando la asunción cambia, cuando alguien se reconoce como la fuente misma, las oraciones se convierten en decretos. Y los decretos se manifiestan porque no hay separación entre quien declara y quien crea. El versículo no dice llegaréis a ser dioses si hacéis esto o aquello. Dice sois dioses. Presente. Ahora. Siempre. Esa es la verdad que ninguna circunstancia externa puede cambiar. Cada dificultad enfrentada fue creada desde un estado de conciencia específico. Cada limitación experimentada provino de una identidad asumida inconscientemente. Pero cuando la identidad cambia, cuando se asume plenamente lo que ese versículo declara, no hay limitación que pueda sostenerse. No hay circunstancia que tenga poder real. Solo hay conciencia divina experimentándose a sí misma en infinitas formas. Y una de esas formas eres tú. Reconocerlo no es el final del camino espiritual. Es el comienzo de vivir conscientemente como lo que siempre ha sido. Cuando alguien finalmente acepta ser conciencia divina en forma humana, el primer cambio es interno pero el impacto es total. Ya no hay necesidad de convencer al universo. Ya no hay que enviar energía hacia afuera esperando que regrese transformada. Ya no hay que acumular méritos espirituales para ganarse milagros. Todo eso pertenece al paradigma de separación. En el nuevo estado de conciencia, crear es tan natural como respirar. Asumir un estado internamente y sostenerlo hasta que se sienta real es todo lo que se requiere. El mundo exterior no tiene opción, debe reflejar esa asunción. Esto no es teoría mística. Es responsabilidad creativa consciente. ¿Estás listo para asumirla plenamente? Piensa en alguien que durante años vivió sintiéndose invisible, ignorado, sin valor aparente. Esa persona oraba por reconocimiento. Trabajaba el doble esperando ser vista. Pero nada cambiaba porque la asunción interna era no soy suficiente. Entonces algo ocurre. Esa persona descubre que es presencia divina manifestada. Entiende que el reconocimiento no viene de afuera. Entiende que debe asumirse valorada internamente primero. Comienza a vivir desde ese estado. Camina diferente. Habla diferente. Se relaciona diferente. Y sin esfuerzo externo, el mundo comienza a tratarla exactamente como ella se trata a sí misma. El espejo cumplió su función. Reflejó la nueva identidad. Otro ejemplo, alguien enfrentando enfermedad crónica que ningún tratamiento parece resolver. Desde el paradigma de víctima, esa persona es un cuerpo atacado por algo externo. Pero desde el despertar consciente, esa persona reconoce que el cuerpo responde a la conciencia que lo habita.
En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la salud perfecta no es algo que se mendiga. Es algo que se asume. Cuando alguien se asume completamente sano, cuando vive internamente desde ese estado, cuando siente la salud como realidad presente, el cuerpo recibe nuevas instrucciones. Las células se reorganizan. Los patrones se transforman. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. No porque un milagro externo ocurrió, sino porque la causa cambió. La revelación más osada es esta: no hay nada que arreglar. No hay nada roto en ti. No hay defecto que deba ser corregido antes de poder crear conscientemente. La idea de insuficiencia fue la primera creación de una conciencia que se olvidó de sí misma. Todo lo que siguió fue consecuencia de esa primera asunción falsa. Pero en este momento, con esta comprensión, esa asunción puede ser abandonada completamente. No mediante esfuerzo. No mediante años de terapia o purificación. Sino mediante un simple cambio de identidad interna. Dejar de asumirse humano limitado buscando conexión divina. Y comenzar a asumirse presencia divina experimentando humanidad. ¿Sientes la diferencia? Es total. Muchos preguntarán, ¿pero qué pasa con las circunstancias actuales que son tan difíciles? ¿Qué pasa con los problemas reales que enfrento hoy? La respuesta no es negar las circunstancias. Es reconocer que esas circunstancias fueron creadas desde un estado anterior de conciencia. Y que desde un nuevo estado, nuevas circunstancias deben aparecer. No hay que destruir lo viejo. Hay que construir lo nuevo internamente hasta que se sienta más real que lo viejo. Entonces lo viejo se disuelve naturalmente. La práctica que transforma vidas no es compleja. Es profundamente simple. Y está disponible para cualquiera que decida asumirse como lo que realmente es. La preparación ya está completa. Siempre lo estuvo. El impacto existencial de reconocerse como conciencia divina manifestada va más allá de mejorar circunstancias personales. Trasciende la manifestación de deseos individuales. Toca algo mucho más profundo, el propósito mismo de la existencia humana. Si cada ser es presencia divina experimentándose a sí misma, entonces cada vida no es un castigo ni una prueba. Es una aventura creativa infinita. Cada experiencia, incluso las dolorosas, fueron creadas desde estados específicos de conciencia para conocerse más plenamente. No hay víctimas. No hay injusticias cósmicas. Solo hay conciencia explorando todas las posibilidades de ser. ¿Cambia esto todo lo que creías saber sobre tu vida? Cuando esta verdad penetra completamente, la culpa se disuelve. No porque las acciones pasadas no importen, sino porque se entiende que todo fue creado desde el nivel de conciencia disponible en ese momento. La vergüenza se disuelve porque no hay juez externo evaluando méritos. El miedo al futuro se disuelve porque quien crea su realidad conscientemente no está sujeto a fuerzas externas incontrolables. La ansiedad por el presente se disuelve porque cada momento es una oportunidad para asumir un nuevo estado. Y desde ese nuevo estado, una nueva realidad emerge inevitablemente. La libertad que esto genera no tiene comparación con ninguna otra forma de liberación. Es total. Es inmediata. Es permanente. Imagina el océano infinito. Cada ola que se forma en su superficie es parte del océano. No está separada aunque tenga forma individual. No está desconectada aunque parezca moverse independientemente. Cada ola es el océano completo expresándose en una manifestación particular. Cuando la ola reconoce que es océano, no pierde su forma. No deja de ser ola. Pero su identidad cambia radicalmente. Ya no se siente pequeña. Ya no teme disolverse. Ya no compite con otras olas. Sabe que todo es el mismo océano. Sabe que su poder es el poder del océano completo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un ser humano reconoce su verdadera naturaleza. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu deja de ser algo que se busca lograr. Se revela como algo que siempre existió pero fue malinterpretado. El cuerpo no es una prisión del espíritu. Es el instrumento a través del cual el espíritu experimenta la materia. La mente no es enemiga de la espiritualidad. Es el puente entre conciencia y manifestación física. El espíritu no está atrapado esperando liberación. Está completamente libre explorando limitación voluntariamente para conocerse desde todos los ángulos. Cuando estas tres dimensiones se reconocen como una sola conciencia operando en diferentes niveles, el conflicto interno termina. Y con ese fin llega una paz que ninguna circunstancia externa puede perturbar. ¿Cuánto tiempo más vivirás creyendo que estás dividido? Este es el llamado, asumir el nuevo estado de ser ahora. No mañana después de más preparación. No cuando las circunstancias sean más favorables. No cuando te sientas más digno. Ahora.
En este preciso instante mientras lees estas palabras, deja que la identidad limitada se disuelva. Deja que la separación sea reconocida como ilusión. Deja que la verdad de lo que eres ocupe completamente tu conciencia. No como creencia intelectual, sino como convicción absoluta sentida en cada célula. Cuando eso ocurre, cuando la asunción es total, la transformación no puede evitarse. La vida que conocías se convierte en semilla de algo completamente nuevo. Y ese algo nuevo ya está listo para emerger. Solo requiere tu reconocimiento consciente. La práctica final te guiará hacia ese reconocimiento. Existe una práctica simbólica que marca el punto de transformación entre vivir como humano buscando divinidad y vivir como divinidad experimentando humanidad. Esta práctica no requiere herramientas externas. No necesita ubicación especial. Solo necesita decisión consciente. Consiste en colocarse frente a un espejo, mirarse directamente a los ojos y declarar internamente con convicción absoluta: yo soy presencia divina manifestada. No como afirmación vacía, sino sintiendo cada palabra como verdad. Observando cómo el cuerpo responde. Observando cómo algo interno se activa. Observando cómo la identidad antigua comienza a disolverse frente a la nueva asunción. El espejo devuelve la imagen de quien realmente está mirando, conciencia divina reconociéndose a sí misma. Luego viene el momento de llevar esa asunción al mundo cotidiano. Caminar sabiendo que cada paso es dado por presencia divina en movimiento. Hablar sabiendo que cada palabra es expresión de conciencia creadora. Relacionarse sabiendo que cada encuentro es divinidad interactuando consigo misma en diferentes formas. No se trata de actuar diferente forzadamente. Se trata de dejar que la nueva identidad interna se exprese naturalmente. Cuando la asunción es genuina, el cambio externo ocurre sin esfuerzo. Las personas responden diferente. Las oportunidades aparecen espontáneamente. Los problemas que parecían imposibles encuentran solución. Todo porque la causa cambió. Y cuando la causa cambia, el efecto no puede permanecer igual. Si esta verdad resuena profundamente, si algo interno confirma que esto es más que teoría, considera suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí se comparten constantemente enseñanzas que expanden conciencia y transforman realidades. No desde promesas vacías, sino desde comprensión genuina de las leyes que gobiernan la existencia. Cada contenido está diseñado para recordarte quién eres realmente, para desmantelar creencias limitantes, para activar el poder creador que siempre estuvo presente. Formar parte de esta comunidad significa rodearse de energía que valida la verdad en lugar de la ilusión. Significa recordatorios constantes de tu naturaleza divina. Significa no estar solo en este despertar. La pregunta final que cierra este ciclo y abre el siguiente es esta: ¿cuánto más vivirás dudando de lo que toda la existencia confirma? ¿Cuántos días más permitirás que el condicionamiento pasado dicte tu experiencia presente? ¿Cuántas oportunidades más de crear conscientemente dejarás pasar esperando sentirte más preparado? La preparación ya está completa. La verdad ya fue revelada. El poder ya está activo dentro de ti. Solo falta una decisión: asumir completamente lo que eres. No como creencia para probar, sino como identidad para vivir. Desde ese momento todo se reorganiza. Desde ese momento la duda se convierte en certeza. Desde ese momento eres conscientemente lo que siempre fuiste inconscientemente. Eres Dios en forma humana. No una versión disminuida. No una chispa separada esperando reunirse con la fuente, sino la totalidad de la presencia divina expresándose a través de una forma individual única. Esa forma tiene nombre, historia, características particulares. Pero la conciencia que la anima es la misma conciencia que crea galaxias, sostiene planetas y origina toda vida. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad no es el final de la búsqueda espiritual. Es el comienzo de la creación consciente. Cuando la duda se disuelve, cuando el reconocimiento es total, cuando la asunción se vuelve permanente, la vida deja de ser algo que se sufre o se tolera. Se convierte en el lienzo donde la divinidad pinta infinitas posibilidades. Y tú sostienes el pincel.